Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, les saluda Ivette Mota, les doy la más cordial bienvenida a su programa Historia Viva, La Voz del Pueblo de México, una coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta tarde saludándolos nuevamente desde la distancia, desde estas plataformas digitales, porque bueno, sabemos que nuevamente están al alza pues los contagios de COVID, entonces para mantenernos en sana distancia y con buena salud todas y todos los que formamos parte de estas producciones aquí en Radio Educación, bueno, hemos decidido que estos programas estarán nuevamente en plataforma hasta nuevo aviso. Sin embargo, bueno, pues es un gusto, como siempre, saludarlos a esta distancia y en este formato digital. Agradezco a Natalia Luna, mi compañera, que la semana pasada nos hizo favor de estar cubriéndonos en este programa. Gracias por su conducción, Natalia. Y bueno, hoy estamos en estos micrófonos Cecilia Vargas, investigadora del INERP. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿qué tal, Ivette? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y con el auditorio que nos escucha. Así es, y también saludo a Miguel Ángel Ramírez Jauregui. Él es también, nuestro invitado, también colaborador del INER, y bueno, él nos da muchísimo gusto, Miguel Ángel, que te encuentres hoy con nosotros en esta modalidad virtual. Hola, Ivette, hola, Cecilia, un saludo a tu público que nos escucha cada semana a través de esta frecuencia. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, nos acompaña Miguel porque él tiene conocimiento en el tema del cual vamos a tratar hoy. El 2022 fue declarado por el gobierno de México año de Ricardo Flores Magón, quien fue precursor de la Revolución Mexicana. El 22 de noviembre próximo será celebrado su centenario luctuoso. Y bueno, como les comentamos en el programa del día de hoy, vamos a conversar sobre la insurrección revolucionaria del Partido Liberal Mexicano en Baja California, ocurrida entre enero y junio de 1911. Pero antes de empezar con este tema, los invito a escuchar algunos datos curriculares de nuestro invitado, Miguel Ángel Ramírez Jauregui, y continuamos en un momento más. Miguel Ángel Ramírez Jauregui es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Historia por la misma institución y es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus líneas de investigación se enfocan en la historia social y la historia de la Revolución Mexicana, así como en el México contemporáneo. Ramírez Jauregui es autor del artículo El Partido Liberal Mexicano y la Insurrección Revolucionaria de 1906 en Chihuahua, publicado en el diario Chihuahua Hoy, además de haber sido coautor con Angélica Noemí Juárez en el libro Mujeres y un hombre transgénero zapatistas, la otra cara de la revolución, en el cual se busca dar visibilidad a las mujeres en su tarea histórica y reconocer sus acciones que han marcado nuestro legado libertario. Después de escuchar la semblanza de nuestro invitado, les recordamos y les mandamos un saludo a quienes siguen Historia Viva a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, por supuesto también a quienes nos escuchan a través de las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM de Radio Educación en la Ciudad de México, y también a quienes nos escuchan a través de algunas de las estaciones que comparten nuestra señal en algún punto de la República Mexicana. Cecilia, ¿por dónde empezamos? Ubícanos en estas coordenadas, en este contexto del episodio histórico del cual vamos a platicar hoy. Sabemos que va a haber un coloquio próximamente en Tijuana, realizará mañana jueves y viernes
en Tijuana este coloquio precisamente con el tema del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, allá en Baja California. El INERM está organizando este evento. Cuéntanos el contexto de esto, por qué es importante hablar de ello, dedicar el programa a este tema y qué va a suceder en este coloquio. Muy bien, Ivette. Pues sí, este coloquio está organizado como pues un ejercicio, ya decíamos, de memoria relacionado pues con el Partido Liberal Mexicano y con sus aportes fundamentales a lo que entendemos hoy que es la historia de la Revolución Mexicana. Hay que notar que, ¿por qué es importante este tema? Bueno, en este año 2022 estamos cumpliendo 111 años desde que sucediera aquella revuelta anarcosindicalista en Baja California, y este es un episodio importante de recordar porque nos recuerda que eso que nosotros conocemos o entendemos hoy como la Revolución Mexicana fue en realidad en su momento una gran diversidad de luchas con distintas motivaciones, distintos programas, distintos objetivos, distintos medios de lucha, ¿no? Y es decir, fueron distintas luchas que confluyeron en ese complejo momento y en ese complejo proceso que ahora hoy reconocemos como la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana no fue un solo movimiento abanderado y masivo que todo mundo siguió al mismo tiempo y de la misma forma, ¿no? Sino que hubo estos distintos brotes de violencia, estos distintos movimientos que tienen que ver con realidades regionales muy específicas, con lo que se vivía en cada región de manera pues distinta a las otras, ¿no? Y bueno, este episodio, recordarlo, nos recuerda eso. Y también, estudiar la revuelta de Baja California nos recuerda la importancia que tuvieron las propuestas del Partido Liberal Mexicano y de los hermanos Flores Magón como articuladores de las demandas sociales fundamentales de la revolución, ¿no? La redistribución de la riqueza, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación laica, la libertad política, todos estos objetivos que hoy identificamos como la gran bandera social de la Revolución Mexicana, pues tienen su origen o su planteamiento original en este movimiento del Partido Liberal Mexicano y el movimiento que se articuló en torno del liderazgo de los hermanos Flores Magón, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que justifica este ejercicio de memoria. Y hablando del coloquio particularmente, en el que estamos muy contentos de haber organizado, de pues ver culminado este gran esfuerzo de organización, ¿no? Este es un coloquio en donde no solo participan especialistas mexicanos, sino también un par de especialistas estadounidenses, y lo que nos importó mucho al generar este evento académico, pues es pensar tomar la región de Baja California, la región de la frontera, como un espacio histórico privilegiado para pensar en este tema, ¿no? Este coloquio, como ya decías tú, Ivette, va a ocurrir el jueves 30 de junio y el viernes 1 de julio. Se va a llevar a cabo tanto en Mexicali como en Tijuana. El jueves 30, el primer evento, lo que va a inaugurar este coloquio, va a ser una presentación editorial que va a ocurrir allá en Baja California, en el Instituto de Investigaciones Culturales. Y la presentación, el libro que se presenta es de autoría del profesor Gabriel Trujillo Muñoz y se titula 1911, Mexicali y la Revolución Flores Magonista en la prensa del otro lado. Después de ese mismo día, pero ya en Tijuana, va a haber una primera mesa sobre la historia del Partido Liberal Mexicano en esa región fronteriza de Baja California y Estados Unidos. Ahí van a estar pues varios de los especialistas que ya nos han acompañado en otras ocasiones, ¿no? Como incluso que nos han acompañado aquí. Te acordarás de la profesora Margarita Vázquez Montaño, quien tiene una investigación maravillosa acerca de Ethel Duffy Turner, pero van a estar también otros importantes especialistas como Lawrence Taylor, Marco Antonio Samaniego, y esa mesa en particular la va a moderar el profesor Miguel Ángel, que hoy nos acompaña por acá. Y el viernes, los eventos que va a haber el viernes 1, de manera parecida, van a ser también una presentación editorial al principio de un libro precisamente de Margarita Vázquez sobre Ethel Duffy, titulado Ethel Duffy Turner, una existencia al límite, conmovida por la revolución. Y después, ese mismo día, que es el último, va a haber 2 mesas, una sobre migración, frontera y revolución, y otra más sobre la memoria de la frontera, el PLM y la revolución en Baja California. Y bueno, pues esto, con una gran diversidad de especialistas, una gran diversidad de perspectivas,
Y pues eso es un poco la tirada o la propuesta que tenemos con este evento, ¿no? Pensar la historia desde la perspectiva de la frontera como una forma de descentralizar nuestra reflexión, descentralizar nuestra mirada, como una forma de abrir el debate a las personas que investigan este tema y visibilizar también las propuestas que han planteado quienes trabajan en ese contexto, ¿no? Porque de nuevo, como decía hace unos momentos, la frontera es un espacio de tránsito, es un espacio histórico de encuentro, ¿no? En donde una gran diversidad de actores sociales pueden encontrarse, ¿no? Y pueden vincularse a través de su realidad laboral, a través de su realidad cultural, y es también como espacio político la frontera, pues un espacio conflictivo y un espacio de tensión, ¿no? Porque se juntan jurisdicciones pues de dos estados-nación, ¿no? Y bueno, en el contexto, además de la Revolución Mexicana, pues la frontera va a ser un espacio crucial, ¿no? Clave para los desarrollos de las luchas. Entonces, bueno, todo esto es lo que nos inspira y lo que nos encuadra. Qué interesante, Cecilia, y sí, justamente Tijuana, yo creo principalmente es uno de los estados, perdón, una de las ciudades, como bien mencionas, con este tránsito y en el cual realmente la identidad cultural pues es tan diversa, es tan mezclada, ¿no? O sea, hay, pero no hay, es una mezcla muy, muy extravagante, ¿no? Con todas las historias que se han cruzado ahí. Y recuerden, bueno, que este programa pues justamente se le da voz y se visibiliza todas estas historias que forman parte de nuestra gran historia de México. Hemos platicado sobre las luchas en Sonora, sobre ciertas sociedades en Mérida, en Oaxaca. Vamos regionalizando y contando las historias localmente. Y bueno, hoy le toca a Baja California y cómo han vivido ciertos procesos que han formado parte, bueno, de la historia de este país. Y bueno, Miguel Ángel, en este contexto descrito por Cecilia, ahora sí empezamos a que nos cuentes cómo surge, cómo se desarrolla y cómo se consolida el Partido Liberal Mexicano. Platícanos por qué se le llama precursor de la Revolución Mexicana y anarquista. Muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a la maestra Cecilia también por esta introducción y este panorama que nos brindó. Dentro de la historiografía de los años 70, que empezó a estudiar al llamado magonismo y al Partido Liberal Mexicano, hay un par de libros clásicos, como el del profesor James Crocroft, que tiene el libro llamado Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana, y otro libro de Florencio Barrera con el mismo título, Precursores de la Revolución. Estos trabajos fueron claves para las futuras investigaciones de los historiadores, que tomaron como referencia el estudio del profesor Crocroft, y a partir de ahí se les fue clasificando en un margen a los integrantes del Partido Liberal Mexicano en esta categoría de precursores. Es decir, los consideraban como los elementos ideológicos previos que dieron forma a la ideología de la Revolución Mexicana o al estallido del movimiento revolucionario que surgió en 1910 con el antirreeleccionismo comandado por Francisco I. Madero, ¿no? Y parte de la producción historiográfica que se derivó después de que se dedicó al estudio del magonismo, siguió categorizando a estos elementos como precursores, ¿no? Sin darles una correspondencia dentro del proceso revolucionario y dejándolos previamente en los años previos al estallido de la revolución. Sin embargo, la producción historiográfica actual ha remarcado que tanto el Partido Liberal Mexicano como Ricardo Flores Magón y el núcleo central que conformó la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano no solo son precursores ideológicos, sino que sus dirigentes fueron parte medular del proceso revolucionario y que estuvo en la vanguardia revolucionaria e ideológica hasta 1910, 1911 organizan esta importante campaña en Baja California y siguen en el proceso revolucionario como partícipes de la revolución. Entonces, ya las nuevas tendencias historiográficas van encaminadas a darles o a remarcar este espacio de importancia que tiene el Partido Liberal Mexicano dentro del proceso revolucionario. La importancia del Partido Liberal Mexicano y de las personas que integraron este grupo estriba en el proceso
de conformación política de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz, que está ya, que empieza a organizarse a principios del siglo XX, ¿no? En 1900 surge el periódico Regeneración, que es presidido por los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, y posteriormente en 1901 hay un intento de organización en San Luis Potosí para conformar aquellos grupos liberales disidentes y opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. Es en este germen de organización política en donde van a destacar en una primera instancia los hermanos Flores Magón. La oposición a la dictadura de Porfirio Díaz les genera una reacción por parte del gobierno, una reacción que es contraria a lo que ellos esperan, porque ellos creen que pueden actuar dentro de los cánones legales, dentro de los márgenes políticos, para oponerse a la dictadura de manera legal. No es así. La dictadura les cierra los pasos, los obligan a cerrar sus imprentas, los encarcelan, y por eso el núcleo central que se organiza en la Ciudad de México tiene que verse obligado a exiliarse a los Estados Unidos. En 1904, Ricardo Flores Magón y un grupo de simpatizantes del Partido Liberal, que todavía está en proceso de organización, se exilian en Texas, en San Antonio. La persecución policíaca llega hasta ellos, hasta esa región, se ven obligados a moverse a otra zona más segura, llegan a San Luis, Missouri, y en 1905 fundan la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que es la que va a estructurar desde el exilio toda la oposición política contra la dictadura de Porfirio Díaz. Es en 1906 cuando el Partido Liberal Mexicano, a través de una convocatoria que se hace a los simpatizantes tanto del interior de la República como de la frontera, que conforman el programa del Partido Liberal, a partir de las necesidades propias de sus simpatizantes. Es decir, sus simpatizantes escriben a la Junta Organizadora cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades más importantes, y a partir de estas necesidades es que la Junta Organizadora conforma el valioso programa del Partido Liberal Mexicano. Posteriormente, el partido va a jugar un proceso de conformación de grupos armados. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que la dictadura ya no se le puede combatir tan solo desde la prensa, tan solo desde la oposición legal, dentro de los márgenes legales que se les había negado a ellos mismos, y entonces conforman un plan de insurrecciones armadas y un plan político de organización obrera. Recordemos que en 1906 estalla un importante movimiento minero en Cananea, en Sonora, que es reprimido brutalmente por las fuerzas del ejército mexicano y también de los Rangers estadounidenses que cruzan la frontera. En 1907 hay una rebelión en Río Blanco, que es también producto de esta organización que está tratando de impulsar el Partido Liberal Mexicano desde el exilio, pero a la par en 1906 hay un intento insurreccional en Ciudad Juárez, en Coahuila y en Veracruz, que es una muestra de las primeras organizaciones armadas que están impulsando desde el exilio el Partido Liberal Mexicano y que fracasan en la confrontación armada. Otro nuevo intento insurreccional se da en 1908 en Las Vacas, en Coahuila, y en Palomas, en Chihuahua, que también fracasa porque la policía infiltra a estas organizaciones armadas que están siendo impulsadas por el Partido Liberal. Entonces, como vemos, hay una participación constante de parte del Partido Liberal. No solo es esta parte ideológica previa que ha fungido como organizadora colectiva a través del periódico Regeneración, sino que hay una participación activa dentro de la lucha que va a conformar la revolución de 1910. ¿Por qué? Porque muchos de los simpatizantes que han estado activos dentro de esta organización van a participar de manera destacada en el levantamiento maderista de 1910. Entonces, por eso quisiera destacar que el Partido Liberal Mexicano, los miembros del Partido Liberal Mexicano, no solo son precursores ideológicos, sino participantes activos de este proceso revolucionario. Ahora bien, ¿por qué se les considera anarquistas? Porque entre 1907 y 1911, el núcleo central de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano va a evolucionar en su pensamiento, en sus ideas y en sus planteamientos. Para estas fechas, tanto la persecución política que han sufrido en México como en Estados Unidos los ha ido obligando a radicalizar su pensamiento. Esto se
se complementa con la serie de redes intelectuales que ellos mismos van a conformar en San Luis, Missouri. Van a conocer a ideólogos anarquistas importantes como Emma Goldman, que para esas fechas también está exiliada en los Estados Unidos, anarquistas españoles, anarquistas italianos, y van a conformar una ideología que se va a radicalizar en el transcurso de estos años, en el que ya van a pasar a un proceso de liberalismo, digamos, clásico, a un proceso de radicalización política. Perfecto, Miguel. Antes de continuar al tema, bueno, ya relacionado con las propuestas de Francisco I. Madero, como mencionabas hace un momentito, vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos justamente sobre el partido para hacer a manera de sintetizar la historia del Partido Liberal Mexicano en Baja California, y regresamos en un momento más. A finales de enero de 1911, y a solo 2 meses del estallido de la revolución antirreeleccionista encabezada por Francisco I. Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, estalló otro foco revolucionario en nuestro país. Este fue de carácter radical y anarcosindicalista, y se manifestó con la toma de la ciudad de Mexicali en Baja California. El objetivo inmediato de este movimiento, guiado por el programa del Partido Liberal Mexicano, era destruir el régimen dictatorial de Díaz y establecer con ello una zona liberada en la frontera norte de México. Además, se tenía la expectativa de que luego de este impulso revolucionario se podría conquistar el resto del territorio nacional para transformar de manera profunda a la sociedad y con ello lograr la emancipación en contra de la explotación y las injusticias del Estado capitalista. Radicada en la ciudad de Los Ángeles, California, y bajo el liderazgo de Ricardo Flores Magón, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano eligió el territorio de Baja California como el centro de su revuelta por razones estratégicas. Por el aislamiento geográfico de la zona con respecto al centro del país y dada la falta de vías de comunicación directas que permitieran al gobierno desplegar con rapidez fuerzas armadas para reprimirla. Y también por la cercanía de esa región con la base de operaciones magonistas ubicadas en los Estados Unidos, donde su causa encontraba simpatizantes entre las clases trabajadoras de ambos lados de la frontera. Entre enero y junio de 1911, la revuelta libertaria logró tomar varias poblaciones baja californianas: Mexicali, El Álamo, San Quintín, Tecate, Los Algodones y Tijuana. En este ejército participaron tanto mexicanos como extranjeros, aunque también había indígenas de diversos pueblos de la región. Sin embargo, ante la violencia de los enfrentamientos y conforme los rebeldes tomaban poblaciones de Baja California, muchos de los habitantes optaron por refugiarse en Estados Unidos. Pronto, los revolucionarios magonistas descubrieron que sus mayores enemigos no eran las fuerzas del gobierno federal, sino las empresas extranjeras que controlaban la mayor parte del territorio baja californiano, ya que movilizaban toda clase de recursos e influencias para detener la rebelión. Así fue como se desplegaron miles de elementos armados en la frontera para evitar el tráfico de armas y el reclutamiento de nuevos voluntarios. Además, se financió una virulenta campaña mediática en la prensa para desprestigiar la revuelta, calificándola como una campaña filibustera que buscaba anexar la península de Baja California al territorio de Estados Unidos. Estos embates mediáticos y la desconfianza que despertaba la presencia de tantos extranjeros entre la población local le restó apoyo a los magonistas. Las últimas batallas de la campaña libertaria en Baja California ocurrieron entre mayo y junio de 1911. Para entonces, las autoridades estadounidenses cooperaron con sus contrapartes en México para perseguir a los magonistas y conseguir así favorecer la revolución de Francisco I. Madero, que a los ojos de los Estados Unidos
era una opción más viable que la revolución radical propuesta por el PLN. A pesar de las derrotas militares, varios de los principios fundamentales defendidos por los rebeldes del Partido Liberal Mexicano trascendieron, tal como sucedió con sus reivindicaciones sociales plasmadas en los artículos 3 y 123 de la Constitución de 1917. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Este es un espacio, como les mencionamos, siempre les recordamos, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión estamos platicando sobre el Partido Liberal Mexicano en Baja California. Antes de ir a esta cápsula, escuchar un poco más de la historia de este partido, y ya Miguel Ángel nos hablabas acerca de este contexto, ¿no? Cómo surgen, cuáles son sus propuestas, cuáles son sobre todo las propuestas, ¿no? Para transformar la situación nacional. Desde tu perspectiva, Miguel Ángel, ¿cuál fue el diagnóstico del país que hicieron los líderes del Partido Liberal Mexicano? ¿Cuáles fueron justamente estas propuestas que buscaban transformar la situación nacional? Y bueno, por otro lado, justamente ubicar estas acciones, si coincidieron o no estas propuestas con el llamado de Francisco I. Madero a este estallido de la revolución el 20 de noviembre de 1910. Claro, Ivette. Bueno, el diagnóstico que se hace desde principios del siglo XX en estos primeros grupos que comienzan a organizarse es, en primer lugar, la falta de libertades democráticas de la dictadura, ¿no? De la dictadura de Porfirio Díaz. También una crítica constante que se hace en los primeros, en las primeras discusiones del Congreso Liberal de 1901 es la traición a los principios liberales, a la Constitución de 1957 por parte del Estado mexicano, ¿no? Recordemos que hay una protesta en la Ciudad de México, en las oficinas del hijo del Aguizote, en la que el 5 de febrero de 1903 se coloca una gran manta que dice la Constitución ha muerto, ¿no? Refiriéndose a que los principios constitucionales del movimiento liberal de la reforma, pues está completamente caduca. Esta es una primera crítica, este es un primer diagnóstico que se hace en los grupos opositores a Porfirio Díaz. Posteriormente, cuando viene la etapa de represión que obliga a los miembros liberales a exiliarse a los Estados Unidos, van a conformar, como ya lo había comentado en mi primera intervención, un documento que por primera vez expresa públicamente una serie de ideas sociales, económicas y políticas que va a rebasar por la izquierda a todos los programas de la Revolución Mexicana de 1910. Tal vez con excepción del plan de Ayala de los zapatistas, este documento va a ser muy importante porque va a dar un panorama y un diagnóstico muy certero de los problemas sociales del país a mediados de la primera década del siglo XX, ¿no? Este programa va a ser fundamental porque va a ser conformado por las exigencias de un amplio sector del país, desde obreros, campesinos, amas de casa, intelectuales, maestros, profesionistas, que van a compartir sus inquietudes con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano para que conforme un programa que establezca las bases para resolver en lo inmediato a través del cambio y la toma del poder con la abolición de la dictadura, ¿no? Algunos de los puntos más importantes que toca el programa del Partido Liberal Mexicano del 1906 es la abolición del servicio militar, que era nada popular en esas fechas. La leva era muy, muy odiada por la población, la no reelección, por supuesto, la supresión de los jefes políticos que eran odiados en todas las partes del país, la libertad municipal, que va a ser muy importante en los programas sociales políticos después de 1910,
la libertad de prensa, por supuesto, que fue muy castigada durante el porfiriato. En cuanto a educación, ellos proponen una educación laica y obligatoria hasta los 14 años. Aumentos salariales a los maestros, desde luego. En cuanto al programa, la propuesta para los campesinos está la restauración de los ejidos, que va a ser el programa central del Ejército Zapatista, la distribución de tierras baldías, la creación de bancos agrícolas. Y en cuanto al trabajo, en cuanto al programa, la parte laboral, van a proponer la jornada máxima de 8 horas y el salario mínimo, que es una exigencia mundial que se está dando en los movimientos sindicales tanto de Europa como de Estados Unidos, una exigencia muy importante en el proceso mundial de configuración política de esa época. Y algo muy importante que me parece interesante destacar es que también consideran a las amas de casa como elemento de trabajo fundamental. Entonces ellos van a proponer dentro de este programa la reglamentación del trabajo laboral, que si bien recordamos es apenas recientemente se han impulsado reformas para reglamentar el trabajo laboral, ¿no? Esta propuesta ya era parte del programa del Partido Liberal de 1906 y me parece importantísimo destacarla también, ¿no? Yo creo que estas, en lo general, son las bases que el Partido Liberal Mexicano va a... El diagnóstico que el Partido Liberal Mexicano va a hacer de manera puntual. Ya posteriormente al 6, como se los había comentado, va a haber un proceso de radicalización en el que la ideología del Grupo Central, entre ellos Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo Figueroa, van a darle un matiz mucho más radical. Ya no solo van a proponer mejorar a través de estas series de puntos programáticos al Estado mexicano, sino que la próxima exigencia va a ser abolir al propio Estado mexicano, ¿no? Tanto al clero como a la autoridad y al capital, ¿no? Que ya esa es una parte de la evolución del pensamiento radical del núcleo central del Partido Liberal Mexicano. Muchas gracias, Miguel Ángel, por ir desenlazando justamente esta historia poco a poco para que nos ayuden a entender cómo fue todo el desarrollo del Partido Liberal Mexicano. Y Cecilia, por otro lado, en pleno proceso de la Revolución Maderista, ¿cómo entendemos estos escasos 6 meses cuando Madero y sus seguidores derrocaron al dictador, con 30 años en el poder? Pues sí, esos 6 meses fueron unos meses de locura, en donde muy rápidamente y muy violentamente la dictadura cae y hay una respuesta popular absolutamente avasalladora, ¿no? Esos son los 6 meses del estallido de la revuelta popular, ¿no? Con distintas manifestaciones en distintas partes del territorio, ¿no? Y lo que nos dice... Esto, por cierto, esta virulencia, esta enorme fuerza, esta enorme potencia del movimiento popular sorprendió, en primer lugar, al mismo Francisco I. Madero, quien esperaba que su convocatoria el 20 de noviembre de 1910 fuera seguida con un proceso terso, ¿no? Con un ordenado proceso de participación y de exigencia social. Madero no se esperaba para nada la respuesta popular y social que recibió él, ¿no? Y la enorme potencia de los movimientos armados. Como decía, esto fue una violencia completamente insospechada, y esta enorme violencia, este enorme estallido, de lo que nos habla es precisamente del nivel al que habían llegado los agravios, ¿no? El nivel en el que ya estaba macerado el descontento social, de tal forma que cuando llega esta convocatoria de Madero, pues explota y se expresa de esta forma, ¿no? Y como decías en tu misma pregunta, ¿no? En una cuestión de 6 meses se tumba una dictadura que durante 30 años había parecido, se había naturalizado, ¿no? Había parecido como la condición sine qua non de este país. Y bueno, también hay que decir que para Madero va a ser muy difícil, además, controlar meter en cauce o meter en cintura, de hecho quizá no lo logre jamás, meter en cintura esta enorme violencia y este enorme alud de movimientos que son los que se desatan. Como ya decía el profesor Miguel Ángel en su intervención, que él nos explicó perfectamente y detalladamente cómo los 10 años previos, entre 1900 y 1910, pues es precisamente la etapa en donde se genera este sustrato de descontento y donde se van a empezar
articular los lenguajes, articular los objetivos, los medios y las luchas que en 1910 van a tener ya esta expresión pues más acabada, ¿no? Lo que estoy intentando explicar pues es cómo justamente esos 6 meses entre noviembre o entre diciembre de 1910 y mayo de 1911, pues justamente vemos esa virulencia precisamente por todo el trabajo previo que había pasado antes, ¿no? Por todas las experiencias previas de esos años, de esa década tremenda, ¿no? En donde la dictadura, si bien se critica la dictadura y la falta de libertad política desde la última década del siglo XIX, es quizá hasta la primera década del siglo XX en donde todas esas contradicciones y donde todos esos agravios llegan a un punto completamente insostenible, ¿no? Y se puede ver en distintas regiones pues estas manifestaciones de descontento que ya en este momento, que es genuinamente una coyuntura, pues van a encontrar un cauce de expresión tremendo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cómo entender estos 6 meses? Pues entenderlos como un proceso absolutamente vertiginoso, caótico, en donde además los intereses del antiguo régimen, donde esa diferenciación que nosotros ahora estamos haciendo un poco artificialmente entre el antiguo y el nuevo régimen, en ese momento, pues quizá todavía no es del todo visible o del todo nítida, ¿no? Va a empezar a generarse. Va a haber un gran componente además de negociación, eso es muy importante reconocerlo. Desde luego que es un estallido popular fundamental, ¿no? Que eso es un poco o es todo lo que dirige este gran proceso revolucionario y este gran cambio, ¿no? que se da en esos meses. Pero hay que decir también que parte de lo que echa adelante el movimiento de Madero y de su particular revolución antirreeleccionista, pues es precisamente su manera de aproximarse a las autoridades del régimen establecido, ¿no? Su negociación con Porfirio Díaz, pues toda esta transición del poder que es muy violenta, desde luego, que es un proceso revolucionario, pero que no deja de tener estos visos de negociación que también es muy importante reconocer, ¿no? Y que al fin y al cabo es un poco lo que va a distinguir al movimiento maderista, a esa revolución maderista, con esta otra revolución que estamos intentando estudiar ahorita, ¿no? De la que estamos hablando, una revolución absolutamente radical, que es la del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que se está moviendo ya en otra tesitura por completo. Y bueno, también me gustaría terminar este comentario con eso, ¿no? Reconocer que en 1910, en ese estallido popular, pues hay muchísimos matices y muchísimas diferencias que es bien importante rescatar, ¿no? Por un lado vamos a tener esta revolución maderista, pero esos mismos 6 meses son los 6 meses o casi los mismos 6 meses de la revuelta en Baja California, ¿no? Entonces vemos que al mismo tiempo están corriendo procesos revolucionarios, pero con demandas muy distintas, con objetivos políticos bastante diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace esta época realmente apasionante de estudiar, ¿no? Y vivirla, pues debió haber sido muy convulso, ¿no? Justamente, Miguel Ángel, ¿cuáles fueron estas razones de esta rebelión que menciona Ceci de los revolucionarios seguidores del Partido Liberal Mexicano allá en Baja California? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se llevó a cabo? Y también, bueno, ¿cuál fue el desenlace y si tuvo consecuencias? Sí, gracias, Ivette. Para retomar el comentario de Cecilia, creo que es muy importante remarcar esta parte de la evolución del pensamiento del Partido Liberal a partir de 1907, 1908, cuando ellos, una parte del grupo central, entre los que está Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Praxedis Guerrero, dan el vuelco hacia el pensamiento anarquista, ¿no? Cuando ellos ya se declaran en correspondencia privada netamente anarquistas, ¿no? Porque a partir de ese momento ellos buscan efectuar una transformación completamente radical de tanto de la estructura social del país
como su estructura económica profunda, ¿no? Como les decía, lo que ellos buscan a partir de este momento es abolir al Estado, abolir a la propiedad privada y abolir el clero y el capital, ¿no? En base en una organización colectiva y social que no dependa de autoridades. Esa ya es como la meta clara del Partido Liberal Mexicano a partir de estas fechas. Y en ese sentido, en este plan de evolución de pensamiento anarquista, se enmarca la campaña de Baja California. Para los miembros de la dirección del Partido Liberal Mexicano, Baja California era un lugar estratégico desde 1908. Ellos ya tenían en su estrategia militar para los futuros levantamientos armados a Baja California como un punto central. ¿Por qué? Porque en primer lugar había una cercanía con Estados Unidos y particularmente con Los Ángeles, que es donde se encontraba establecida la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Entonces, esta cercanía entre Baja California y Los Ángeles permitía tener una mayor participación directa de parte de la Junta Organizadora en el proceso revolucionario. Además, Baja California era una población pequeña, aislada del centro de México, que no tenía una cobertura militar importante como eran los otros estados, como lo era Sonora, por ejemplo, o Chihuahua, que había un mayor descontento social. Entonces, el proyecto que el Partido Liberal Mexicano se plantea hacia 1908, 1909, 1910, es establecer una primera base de acción en Baja California, para de ahí controlar un territorio liberado y extenderse a todo el país. Baja California era la punta de lanza del proyecto revolucionario del Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, creo yo, haciendo un análisis más objetivo y más frío, que la Junta va a cometer un error en sus cálculos. ¿Por qué? Porque Baja California tenía una población muy pequeña. El distrito norte de Baja California, que era conformado por Ensenada, Tijuana, Mexicali, no pasaba de 10,000 personas, ¿no? Ensenada Mexicali tendría alrededor de 3,000 personas en ese momento de población, una población muy pequeña. Tijuana lo era menos, una población muy reducida. Y esto va a ser un factor porque el Partido Liberal Mexicano no hizo un trabajo político previo de concientización en la Baja California, como sí lo había hecho en Chihuahua. Uno de sus dirigentes, Praxedis Guerrero, había hacia 1910 discutiendo el proyecto de revolución que tenía en mente el Partido Liberal Mexicano. Praxedis había propuesto que fuera Chihuahua el epicentro de la revolución. Hubo una discusión interna entre los elementos del Partido Liberal y Praxedis acabó por irse a Chihuahua a encabezar la campaña del partido. ¿Por qué? Porque ahí tenían más adeptos sociales, habían hecho un trabajo político previamente, tanto en Ciudad Juárez como en la región de Casas Grandes y en la frontera, que les permitía tener una base social muy importante. El Partido Liberal no consideró estos matices en Baja California, y lo que se encontraron en Baja California fue una falta de apoyo total de parte de la población local. Al ser una población aislada y alejada del centro, pues no había un descontento contra Porfirio Díaz, contra la dictadura, como sí lo había en otras regiones del país. Por eso la revolución en Baja California, impulsada por el Partido Liberal Mexicano, en un primer momento no tiene este gran impulso popular que sí tuvo en otras regiones. Hay otro factor en la memoria colectiva de la región del Distrito Norte y en toda la Baja California, que es muy importante destacar, y que habían sido las campañas filibusteras de mediados del siglo XIX en Baja California para tomar y separar esta región. Sin embargo, esta memoria pues, estaba todavía muy presente a principios del siglo XX, cuando el Partido Liberal Mexicano incursiona en enero de 1912 e inicia la campaña para liberar a Baja California. Hubo mucho distanciamiento por parte de la población, porque muchos de los integrantes del Partido Liberal Mexicano eran voluntarios que se habían enrolado en Estados Unidos, eran voluntarios extranjeros de diferentes nacionalidades, no solo estadounidenses, ¿no? Había algunos soldados de fortuna, había algunos vagabundos que por interés se habían sumado a la campaña de Baja California, y había elementos de la Industrial Workers of the Works que habían decidido sumarse a la rebelión. Y entonces,
Por eso, en un primer momento, la rebelión de Baja California fue tomada como una campaña filibustera, cosa que no fue real, porque los elementos del Partido Liberal Mexicano habían propuesto en un primer momento la liberación de Baja California como un primer eje para generalizar la revolución. Desafortunadamente no tuvieron ellos el apoyo de la población local, y a final de julio los rebeldes magonistas fueron derrotados en Tijuana, con el rechazo, con las campañas que se hicieron en la prensa para acusarlos de filibusteros, y el rechazo de la población local que decidió no apoyar esta rebelión. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que las causas de la derrota de la revolución en Baja California fue la falta de un apoyo local, la preponderancia de elementos extranjeros, la falta de una dirección política y militar del Partido Liberal Mexicano, y la falta de recursos económicos, que siempre fue fundamental dentro del Partido Liberal Mexicano. Perfecto, Miguel Ángel Ramírez Hagüey, muchísimas gracias por toda esta historia y por, platicarnos hoy en este programa sobre este episodio del Partido Liberal Mexicano en Baja California. Miguel Ángel es promotor justamente de este coloquio que se realizará mañana jueves en Tijuana. Bueno, Cecilia Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conducción del programa de hoy. Vamos a dar la página www.iner.gov.mx. Ahí es donde van a poder encontrar toda la información acerca de este coloquio, por si quieren asistir, si lo quieren ver en línea y tener más información. Ahí tienen todos los datos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Cecilia, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este programa. Nos escuchamos en otro próximo Historia Viva, ya sea en vivo o virtual, pero nos escuchamos la siguiente semana. Por lo pronto, quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.